Lima, la opulenta ciudad de los reyes, se vestía de luto en 1765. Las campanas de la catedral, cuyas torres de piedra arañaban el cielo húmedo, doblaban en un lamento grave e incesante por el alma de la marquesa Inés de Balcázar. La procesión fúnebre, una serpiente de terciopelo negro y platas relucientes, se movía lentamente por las calles empedradas, bajo los balcones de celosía, desde donde la aristocracia de la ciudad observaba con una tristeza performática. El aire estaba cargado con el olor a incienso, lirios blancos y el polvo levantado por los pies de los dolientes. La muerte de la joven y amada marquesa, supuestamente cegada por una fiebre galopante, era la tragedia de la temporada, un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida, incluso para los más privilegiados. Detrás del féretro caminaba el marqués de Balcázar, un hombre mayor, de postura rígida, cuyo rostro era una máscara de dolor noble y devastado. Era la imagen del viudo afligido, el poderoso patriarca que había perdido a su joven y bella esposa. En su luto público, sin embargo, residía una furia fría y privada. La muerte de Inés no representaba para él la pérdida de un amor, sino el fracaso final de su inversión más valiosa. Ella había muerto sin darle el heredero que su dinastía y su ego exigían desesperadamente. No estaba de luto por su esposa, estaba de luto por el futuro de su propio apellido, que ahora parecía destinado a la extinción. El féretro era una obra maestra de arte funerario, hecho de la más oscura madera de jacarandá y adornado con elaborados apliques de plata peruana. Estaba herméticamente sellado, con el escudo de la familia en cera roja, una declaración de que la privacidad de la nobleza se extendía incluso a la muerte. 8 de los esclavos más fuertes de la casa Balcázar lo cargaban sobre sus hombros, sus músculos tensos bajo el peso abrumador. El peso parecía apropiado para el estatus de la mujer que yacía adentro, el peso de un linaje, de una fortuna, de una gran dama del virreinato. Nadie cuestionó por qué un cuerpo tan delicado pesaba tanto, pero a cientos de kilómetros de allí, donde el aire húmedo de Lima daba paso al aire frío y enrarecido de las estribaciones andinas, la verdad respiraba. En una austera celda de un monasterio aislado, escondido en un valle que pocos conocían, Inés de Balcázar estaba viva. No vestía sedas de luto, sino un simple hábito de lana cruda. Estaba pálida y débil, recuperándose no de una fiebre, sino de una poción que la había llevado a las puertas de la muerte y la había traído de vuelta. Desde la pequeña ventana de su celda, no veía una procesión fúnebre, sino los picos inmortales de las montañas, un símbolo de su nueva y precaria libertad. Mientras la ciudad lloraba su muerte, Inés se llevaba la mano a su vientre, aún plano, pero que contenía el secreto más explosivo del virreinato. Allí, creciendo en silencio, estaba el verdadero heredero de la fortuna de los Balcázar, una vida engendrada no por la obligación y la crueldad, sino por un amor prohibido y desesperado. El bebé que llevaba era la razón de su muerte escenificada y sería la causa de la muerte real de la dinastía de su marido. Ese latido secreto era el sonido de la más silenciosa y más devastadora de las venganzas, una venganza que reescribiría la historia de una de las familias más poderosas del Perú. Así, el mayor espectáculo de Lima era una farsa monumental. Un féretro lleno de piedras y tierra era llorado como si contuviera a una reina, mientras la verdadera reina, destronada y exiliada por su propia voluntad, preparaba el nacimiento del único hombre que podría verdaderamente reclamar su legado. La dinastía Balcázar no estaba de luto por su extinción. Estaba, sin saberlo, cargando la prueba de su propia irrelevancia sobre los hombros. El anzuelo estaba lanzado, y el misterio de cómo una marquesa engañó a la muerte y a la sociedad para salvar su amor flotaba denso y provocador en el aire. Antes de descubrir la increíble cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para comprender el acto desesperado de fingir la propia muerte y el amor que lo hizo necesario, debemos retroceder al inicio de la tragedia de Inés, al año 1760, en Lima. La ciudad de los reyes era el epicentro del poder español en América del Sur, una metrópoli de palacios opulentos, iglesias bañadas en oro
y una sociedad rígidamente estratificada. La vida era un teatro, donde cada persona desempeñaba el papel que le había sido asignado por su sangre y su casta. Y en este escenario, la joven Inés de Balcázar, recién casada, debía desempeñar el papel principal, el de una marquesa perfecta, bella, piadosa y, sobre todo, fértil. Inés era la joya de la aristocracia, proveniente de una familia noble, pero con poca fortuna. Su matrimonio con el marqués de Balcázar, un hombre décadas mayor, pero inmensamente rico, fue la transacción que salvó a su familia de la ruina. Era celebrada en los salones por su belleza deslumbrante, su educación refinada y su gracia natural. Era vista como un adorno, la más bella adquisición del viejo marqués, una prueba de su poder y de su gusto. Nadie se preguntaba si era feliz. La felicidad de una marquesa no era una consideración, solo su capacidad para cumplir con sus deberes dinásticos. El Palacio de Balcázar, su nuevo hogar, era una de las residencias más magníficas de Lima, un laberinto de patios con fuentes, salones con techos pintados y balcones de celosía de madera oscura con vistas a la plaza principal. Pero para Inés, su grandiosidad era sofocante. Era una jaula de oro, fría y silenciosa. Los ejércitos de sirvientes que se movían como fantasmas por los pasillos no eran compañía, sino guardias de su soledad. Estaba perpetuamente en exhibición, pero nunca era verdaderamente vista. Una prisionera en un museo de su propia vida, donde cada día era una repetición del anterior, vacío y sin propósito. Su rutina era una actuación incesante. Presidía cenas donde la comida era abundante y la conversación vacía. Asistía a la misa diaria en su capilla particular, rezando no por la salvación, sino por un heredero que pudiera aplacar la furia silenciosa de su marido. Sonreía a las otras damas de la sociedad, cuyas vidas eran igualmente vacías, pero que, a diferencia de ella, habían cumplido con su deber de engendrar hijos. La vida de Inés era un ritual de apariencias, una existencia superficial que la dejaba hambrienta de una única y genuina conexión humana, de un momento de verdad en un océano de falsedad. El marqués de Balcázar era la personificación del poder colonial, un hombre cuyo linaje se remontaba a los conquistadores y cuya fortuna se había construido sobre la explotación de minas y plantaciones. Ahora, en su vejez, estaba dominado por una única y roedora obsesión, la continuidad de su apellido. Un heredero no era un deseo, sino una necesidad existencial, la única forma de garantizar que su gloria y su poder se volvieran inmortales. Sin un hijo, veía toda su vida de adquisiciones y dominio como un fracaso rotundo, un imperio destinado a convertirse en polvo. Lo que la sociedad de Lima no sabía, el secreto mejor guardado del marqués, era la fuente de su frustración. Era estéril. Una enfermedad en su juventud lo había dejado incapaz de engendrar hijos. Para un hombre cuya identidad se construía sobre la virilidad y el poder, esa era una humillación insoportable, un fallo que no podía admitir ni ante sí mismo. Incapaz de confrontar su propia deficiencia, proyectó toda la culpa y la vergüenza en su joven esposa. La infertilidad de Inés se convirtió en el chivo expiatorio de su propia falla y en el blanco de toda su crueldad reprimida. La tortura que le infligía era sutil y psicológica, invisible para el mundo exterior. En privado, la atormentaba con comentarios cortantes sobre su vientre seco y su inutilidad como mujer. En público, cultivaba la imagen de un marido paciente y sufrido, suspirando de forma audible cuando se mencionaban los hijos de otras familias, recibiendo la simpatía de la sociedad, mientras, en realidad, era el arquitecto de la vergüenza pública de su esposa. La aisló, asegurándose de que todos la vieran como la fuente defectuosa de su tragedia dinástica. Los años pasaban y la presión sobre Inés se volvía insoportable. Cada mes sin la noticia de un embarazo era un fracaso más, un clavo más en su ataúd social. Se sometió a todos los tratamientos humillantes que los médicos de la época podían concebir, bebió pociones amargas preparadas por curanderas e hizo novenas desesperadas a todos los santos. Pero el milagro que pedía nunca llegaba, pues el problema no residía en ella. La esperanza lentamente dio paso a una desesperación resignada, a la aceptación de que su destino estaba sellado.
Fue entonces cuando el marqués comenzó a blandir su arma final, la amenaza del convento. Con una crueldad calculada, hablaba sobre el piadoso destino que aguardaba a las mujeres nobles que no podían cumplir con su deber matrimonial. Ser repudiada por infertilidad y encerrada en un convento de clausura sería una muerte en vida, una humillación final de la que no habría retorno. La amenaza de ser borrada del mundo, de pasar el resto de sus días en una celda de piedra, se convirtió en el terror constante que acechaba cada uno de sus momentos de vigilia. Su aislamiento se profundizó. Las otras marquesas y condesas, antes sus compañeras en bailes y fiestas, ahora la trataban con una piedad condescendiente que era peor que el desprecio. Era un objeto de chismes, la pobre Balcázar, la mujer estéril que no podía retener a su marido. Sin familia cerca y sin amigos en quienes confiar, Inés se encontró completamente sola, una prisionera en su palacio, encadenada a un hombre que la odiaba por su propia deficiencia y a una sociedad que la condenaba por un crimen que no había cometido. En su soledad, comenzó a buscar refugio en el único lugar del palacio que su marido, un hombre de acción y no de letras, rara vez frecuentaba, la vasta y silenciosa biblioteca. Ese espacio, con sus paredes forradas de libros del suelo al techo, su olor a cuero viejo y pergamino, se convirtió en su santuario. Era un lugar donde las voces de los vivos no podían alcanzarla, donde podía escapar de su propia vida y sumergirse en otras. Los libros se convirtieron en sus únicos amigos. Viajó a tierras lejanas a través de mapas y diarios de exploradores. Vivió otras vidas a través de novelas y obras de teatro. Leyó sobre filosofía, historia y astronomía, llenando el vacío de su existencia con conocimiento. Las historias de reinas destronadas, de mujeres que desafiaron el destino y de amantes que desafiaron al mundo, comenzaron a plantar en su mente una semilla peligrosa. La idea de que la sumisión no era la única respuesta, que la huida de alguna forma era posible. Fue en ese santuario donde realmente se fijó en Mateo. Él era el bibliotecario, un esclavo de ascendencia yoruba, responsable de catalogar y mantener la vasta colección del marqués. Ya lo había visto antes, una presencia silenciosa y digna, pero ahora, en su refugio, comenzó a verlo de verdad. Notó su inteligencia, la forma cuidadosa en que manejaba los libros, la profundidad en su mirada. En un mundo de brutalidad y superficialidad, él era una anomalía, un hombre de sabiduría silenciosa. La interacción entre ellos comenzó con preguntas sobre los libros. Ella le pedía recomendaciones y él, con una voz baja y respetuosa, pero sin la servidumbre de los otros esclavos, la guiaba por los estantes. Sus conversaciones evolucionaron de simples peticiones a discusiones sobre el contenido de las obras. Él la sorprendía con sus percepciones sobre poesía y filosofía, y ella, a su vez, lo trataba no como un esclavo, sino como un colega intelectual, una mente con la que finalmente podía conectarse a su propio nivel. Mateo era el polo opuesto a su marido. Donde el marqués era ignorante, arrogante y movido por la crueldad, Mateo era culto, gentil, y poseía una fuerza interior que provenía de la resiliencia, no de la dominación. En la quietud de la biblioteca, era la única persona que se dirigía a la mente de Inés, y no a su título o a su útero. Él la veía como una persona, no como una marquesa. Para una mujer hambrienta de una conexión genuina, esa validación era como agua en un desierto. Así se preparó el escenario. Inés, desesperada por escapar de su jaula de oro y de un destino de olvido en un convento, encontró un improbable atisbo de humanidad del lugar más prohibido. El marqués, en su campaña de tortura psicológica, había empujado inadvertidamente a su esposa al único espacio en su imperio que no controlaba. La audiencia, que ya conoce el secreto del féretro, entiende que la biblioteca no será solo un refugio, sino la cuna de una rebelión del corazón, un amor que tendrá el poder de derribar una dinastía. El catalizador que transformó la resignación de Inés en una audaz rebelión fue la crueldad final de su marido. Después de un baile en el palacio del virrey, donde la noche entera estuvo dominada por la celebración del nacimiento del heredero de otra familia noble, la furia del marqués, que había pasado horas forzando sonrisas, finalmente explotó. En sus aposentos,
confrontó a Inés, su voz un siseo de veneno. Le dio un ultimátum. Tenía un año, un último ciclo de estaciones, para darle un hijo. Si al final de ese año todavía se mostraba estéril, iniciaría formalmente el proceso de anulación y la repudiaría, exiliándola en el convento más remoto y austero de la colonia. La amenaza, antes una nube sombría en el horizonte de su vida, se había convertido en una tormenta inminente. Un año era una sentencia de muerte para su identidad, su libertad y su cordura. El convento, para una mujer de su espíritu, sería una tumba de piedra y silencio, un lugar donde se pudriría lentamente, olvidada por el mundo. La desesperación de Inés alcanzó su punto más profundo. Se dio cuenta de que la pasividad ya no era una opción. Rezar no había funcionado. La obediencia no la había salvado. Si había una salvación, tendría que encontrarla por sí misma, fuera de las reglas del mundo que la había condenado. Su único refugio, la biblioteca, se convirtió en el centro de su crisis. Ya no iba allí para leer sobre mundos lejanos, sino para lamentar la inminente destrucción del suyo. Fue allí donde Mateo la encontró, llorando silenciosamente sobre un libro abierto. Por primera vez, dejó caer por completo su máscara de marquesa frente a él. Con la voz entrecortada, le contó sobre el ultimátum, sobre la amenaza del convento, sobre el terror de ser borrada de la existencia. Le expuso la herida abierta de su alma, no esperando una solución, sino solo la compasión de un testigo. Mateo escuchó, su rostro tranquilo y digno, un ancla en medio de la tormenta de emociones de ella. No ofreció falsas esperanzas, ni piedad vacía. Ofreció algo mucho más raro, escucha y entendimiento. Reconoció la sentencia de muerte social de ella como un espejo de su propia sentencia de muerte civil. Él, el esclavo, y ella, la marquesa, estaban ambos condenados por un sistema que los veía como defectuosos, como propiedad, como seres sin voluntad propia. En ese momento, en su vulnerabilidad compartida, dejaron de ser señora y siervo y se convirtieron simplemente en dos prisioneros confesándose mutuamente su desesperación. A partir de esa noche, el lazo entre ellos se profundizó, trascendiendo lo intelectual y volviéndose profundamente emocional. Las conversaciones cambiaron. Él le habló de su infancia en Hoyo, antes de ser capturado, de los colores, los sonidos, la libertad de su tierra. Ella le habló de su propia infancia solitaria, una pieza en un juego de alianzas familiares. Compartieron las cicatrices de sus almas, encontrando el uno en el otro un espejo para su propio dolor y un bálsamo para su soledad. La biblioteca se convirtió en el único lugar en el universo donde eran enteramente humanos. Inevitablemente, la admiración se transformó en afecto, y el afecto en un amor profundo y prohibido. Era un amor nacido de la mente, de la admiración mutua por sus inteligencias y resiliencias, pero que ahora se apoderaba de sus corazones. Sabían que era una locura, un sacrilegio que podría costarles la vida a ambos, pero en un mundo que les ofrecía solo dolor y humillación, ese amor era la única fuente de luz, la única rebelión que poseían. Reconocer ese amor, aunque solo fuera en susurros en la quietud de la biblioteca, fue el primer acto de verdadera libertad de Inés. La línea final se cruzó en una noche cálida, mientras el marqués estaba fuera de la ciudad. La tensión, la proximidad y el amor que se había vuelto demasiado grande para ser contenido solo en palabras, culminaron. En la seguridad de sus aposentos, lejos de los ojos del mundo, se convirtieron en amantes. Para Inés, cuya experiencia de intimidad había sido definida por la violencia fría y obligatoria de su marido, ese momento fue una revelación. Fue la primera vez que conoció la ternura, la pasión, la sensación de ser deseada como mujer y no evaluada como un útero. Fue un acto que la redefinió, que la despertó a la vida. Meses después, sucedió lo imposible. Los cambios sutiles en su cuerpo, la fatiga, las náuseas matutinas, llevaron a una conclusión que era al mismo tiempo un milagro y una catástrofe. Inés estaba embarazada. La marquesa estéril, la mujer defectuosa, estaba en realidad llena de vida. La alegría inicial fue una ola de euforia tan intensa que la dejó sin aliento. Estaba engendrando una vida, no por deber dinástico, sino por amor. Era su victoria secreta,
la prueba de la mentira sobre la cual se había construido su humillación. Pero la euforia duró solo un instante, siendo inmediatamente engullida por una ola de terror helado. Ese bebé, la prueba de su amor, era también la prueba de su crimen. Una marquesa adúltera, especialmente con un esclavo, enfrentaría un destino peor que el convento, y Mateo, por su crimen de amar por encima de su condición, sería torturado y ejecutado de la forma más pública y brutal imaginable. Y el niño, el fruto de su amor, nacería en la esclavitud y sería marcado para siempre como el bastardo de un pecado imperdonable. Su bendición era también su sentencia de muerte. Con el corazón martilleando de pánico, le reveló la noticia a Mateo en la biblioteca. La reacción de él reflejó la de ella, un instante de pura y cegadora alegría en sus ojos al saber que sería padre, seguido inmediatamente por la sombra de la desesperación al comprender la trampa mortal en la que se encontraban. Habían creado una vida y ahora necesitaban encontrar una manera de salvarla de un mundo que ciertamente la destruiría. El tiempo del amor secreto había terminado. El tiempo de la conspiración desesperada había comenzado. Pasaron noches en vela, susurrando opciones en la oscuridad. ¿Huir? ¿A dónde? Serían cazados como animales. El marqués, con su poder y su orgullo herido, movería cielo y tierra para encontrarlos y castigarlos ejemplarmente. Intentar esconder al niño en la hacienda, entregarlo a otra esclava. Imposible. El parecido del niño con Inés o Mateo se notaría, y la verdad saldría a la luz. Cada camino que exploraban llevaba a un callejón sin salida, a una catástrofe. Fue entonces cuando Inés, su mente agudizada por las historias que había leído, propuso la idea más loca y audaz de todas. Una idea surgida de las páginas de una tragedia, pero que quizás podría convertirse en su única salvación. ¿Y si muriera?, susurró. Si la marquesa de Balcázar moría, estaría libre del marqués para siempre. Él no la buscaría, y como muerta, podría dar a luz en secreto, lejos de todos, y quizás, solo quizás, darle a su hijo la oportunidad de vivir. La idea, al principio, parecía una fantasía delirante, pero a medida que la discutían comenzó a tomar la forma de un plan desesperado, pero viable: fingir su propia muerte. Era una conspiración de una audacia monumental que requeriría una suerte increíble y una ejecución perfecta. Cada detalle tendría que ser planeado, cada riesgo calculado. El amor los había llevado al borde del abismo. Ahora, el ingenio tendría que enseñarles a volar. Sabían que no podían hacerlo solos. Necesitaban aliados, personas dispuestas a arriesgarlo todo por ellos. La primera persona en la que Inés pensó fue Yemayá, una vieja curandera esclavizada que trabajaba en las cocinas. Yemayá era una mujer de inmensa sabiduría, que mantenía vivas las tradiciones y los conocimientos de sus ancestros yorubas. Inés ya la había buscado para remedios herbales y siempre había sentido en ella una fuerza y una lealtad que no pertenecían al marqués. Inés se acercó a la vieja curandera, confesándole su amor y su embarazo. Yemayá, que veía al bebé no nacido como un niño sagrado, un regalo de los orishas, aceptó ayudar sin dudarlo. Fue ella quien reveló el secreto de una poción, hecha de una rara raíz de la Amazonía, capaz de inducir un estado de catalepsia, una muerte aparente. La poción disminuiría los latidos del corazón y la respiración a niveles casi indetectables, engañando incluso a un médico. Yemayá tenía la llave de la muerte de Inés. El segundo eslabón de la conspiración era una prima lejana de Inés, la abadesa de un pequeño y empobrecido monasterio en los Andes. Años antes, Inés había usado su influencia con el marqués para asegurar una generosa donación que salvó al monasterio de la ruina. En ese entonces, la abadesa le había escrito una carta jurando eterna gratitud y que su deuda era de por vida. Inés decidió que era hora de cobrar esa deuda, pidiendo no dinero sino un santuario, un lugar donde una viuda en duelo pudiera esconderse del mundo. Mientras Inés aseguraba a sus aliadas, Mateo se convirtió en el maestro de la logística. Su posición como escriba le daba acceso a información y una cierta libertad de movimiento. Estudió mapas, trazando la ruta de escape más segura desde Lima hacia las montañas.
Usó pequeñas sumas de dinero que Inés le dio para sobornar a las personas adecuadas. El médico de la familia, un hombre codicioso y endeudado, que aceptó declarar la muerte rápidamente e insistir en un féretro sellado para evitar el contagio. Mateo también se encargó de la tarea más macabra: conseguir el féretro. Contrató a un carpintero discreto, encargando un ataúd de lujo, pero con la instrucción secreta de que debía ser reforzado para soportar un gran peso. También coordinó con los sirvientes más leales a Inés para llenar el féretro con piedras y tierra en la noche de la muerte, asegurando el peso convincente que el mundo esperaría. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas mortal. La conspiración estaba formada, una alianza improbable unida por un secreto. La marquesa, el esclavo, la curandera y la abadesa, cada uno desempeñando un papel vital en un drama de vida o muerte. El plan era una telaraña, frágil y compleja, donde el fallo de un solo hilo significaría la destrucción de todos. Pero por el amor y por el niño que era su fruto, estaban dispuestos a arriesgarlo todo, a engañar a la sociedad, a la iglesia y a la propia muerte. La transformación de Inés, de víctima pasiva a arquitecta de su propio destino, estaba completa. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. El día elegido para la muerte de Inés fue seleccionado con precisión estratégica. Era la víspera de un largo viaje de negocios del marqués, un período en que su ausencia crearía la ventana de tiempo perfecta para la huida y desaparición de Inés. En la noche fatídica, una tensión casi insoportable flotaba en la casa parroquial. Inés, Mateo y la vieja curandera Yemayá se reunieron por última vez en la biblioteca. Yemayá presentó la poción en un pequeño frasco de barro, una mezcla oscura y terrosa que olía a raíces y a un sueño profundo. No quedaban palabras por decir, solo el miedo y la esperanza que se reflejaban en los ojos de los tres conspiradores. La hora de ejecutar su plan imposible había llegado. La actuación de Inés comenzó en la cena. A mitad de la comida, bajo la mirada irritada de su marido, se llevó la mano a la frente, quejándose de un súbito y violento dolor de cabeza y de un escalofrío que recorría sus huesos. Su actuación fue impecable, su palidez y sus temblores demasiado convincentes. La ayudaron a retirarse a sus aposentos y la noticia se extendió por la casa como un incendio. La marquesa estaba enferma. Llamaron a Yemayá y, desempeñando su papel, aumentó la alarma con murmullos sobre una fiebre maligna que actuaba con una rapidez aterradora, preparando el escenario para la inminente tragedia. En los aposentos de Inés, lejos de los ojos curiosos, comenzó el verdadero acto final. Con solo Mateo a su lado, Inés sostuvo el frasco de la poción. Ese momento fue su despedida silenciosa. Se miraron, y en esa mirada estaba contenida toda su historia: las conversaciones en la biblioteca, el amor prohibido, la esperanza desesperada por su hijo. No era un adiós para siempre, sino un salto al abismo, una apuesta de que se encontrarían al otro lado. Con mano temblorosa, pero con el corazón resuelto, Inés bebió el amargo líquido hasta el final, entregando su vida en manos de la sabiduría de una vieja esclava y del amor de otro. Los efectos de la poción fueron rápidos y aterrorizantes. Inés sintió su cuerpo enfriarse, sus miembros volverse pesados y sus sentidos distanciarse. Su respiración se volvió tan superficial que apenas se percibía, y su pulso, un débil susurro bajo la piel. A todos los efectos, se estaba muriendo. Fue un acto de coraje inimaginable, una rendición voluntaria al umbral de la muerte, una confianza absoluta en el plan que habían trazado. Mateo la observaba, con el corazón roto de miedo, presenciando a la mujer que amaba desaparecer en un sueño tan profundo que se asemejaba a la muerte misma, rezando para que fuera solo un disfraz. El médico sobornado, el doctor Felipe, fue convocado. Entró en la habitación con la expresión grave de quien espera lo peor, el bolsillo de su chaleco ya pesado por el oro que Mateo le había dado. Realizó un examen superficial, sintiendo el pulso casi inexistente, observando la piel fría y pálida y la respiración imperceptible. El marqués observaba de pie, impaciente, su expresión más de fastidio que de tristeza.
La enfermedad de su esposa era solo un inconveniente más en su vida, una prueba más de su debilidad. No veía una tragedia, sino el fin de un problema. Con un solemne suspiro, el doctor Felipe se levantó y pronunció la sentencia. «Lo siento mucho, Marqués. La fiebre fue galopante y consumió sus fuerzas. La marquesa ha muerto». Las palabras cayeron en la silenciosa habitación con un peso definitivo. El médico añadió entonces la parte crucial de su actuación pagada, insistiendo en que, debido a la naturaleza virulenta y contagiosa de la enfermedad, el cuerpo debía ser aislado y el féretro sellado lo más rápido posible por la seguridad de toda la casa y de la ciudad. Su autoridad médica era el escudo que hacía impenetrable la conspiración. La noticia se extendió por el palacio y el luto performático comenzó. Las sirvientas lloraban a gritos, los administradores corrían con un pánico fingido y el propio marqués soltó un rugido de frustración, lamentando no la pérdida de su esposa, sino el fin de su linaje. Mientras la casa se sumergía en este teatro de dolor, Mateo, el cerebro silencioso de la operación, aprovechó el caos. La atención de todos estaba centrada en el drama de la muerte de la marquesa, dejando los pasadizos de servicio y los patios traseros desprotegidos, exactamente como había planeado. La cortina de humo era perfecta. El féretro, ya preparado, fue llevado a los aposentos. En el momento crucial, mientras el marqués estaba en su despacho, recibiendo las primeras condolencias, Mateo y dos sirvientes leales a Inés ejecutaron el intercambio. El cuerpo catatónico de Inés, envuelto en una simple sábana, fue silenciosamente llevado a través de un pasadizo secreto que conectaba sus aposentos con los jardines. Al mismo tiempo, otros sirvientes llenaban el opulento féretro de jacarandá con pesados sacos de tierra y piedras, asegurándose de que el peso fuera convincente. La marquesa de Balcázar fue reemplazada por una tumba de suciedad común. Escondida bajo una pila de mantas y provisiones en una carreta de suministros, Inés inició su viaje. La carreta, oficialmente destinada a llevar donaciones a una misión religiosa lejana, rechinaba al pasar por las puertas de Lima poco antes del amanecer. El cochero, un hombre pagado por la red de contactos del abogado, no conocía la naturaleza de su preciosa carga, solo que debía llevarla con seguridad a las montañas y entregarla en el monasterio indicado. La marquesa, muerta para el mundo, viajaba de incógnito hacia su resurrección, llevando en su vientre la semilla del futuro. De vuelta en el palacio, el pesado y falso féretro yacía en estado de velatorio. Mateo, con el rostro impasible de un siervo leal y desconsolado, supervisó el acto final de la farsa. La pesada tapa fue colocada en su lugar y los clavos fueron martillados, cada golpe un eco de la libertad de Inés. Finalmente, se llamó al marqués para el sellado final. Con un gesto ceremonioso y sombrío, presionó su anillo de sello en la cera caliente, marcando el féretro con el escudo de la familia Balcázar, sellando oficialmente la mentira que lo destruiría. La justicia poética de ese momento era sublime en su sutileza. El marqués, que había pasado años amenazando a Inés con una muerte en vida, ahora presidía su propia ruina, creyendo estar presidiendo el funeral de ella. Era el principal artífice de su propia destrucción, un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Cada lágrima de cocodrilo que derramaba, cada orden que daba para el suntuoso funeral, era un paso que daba hacia su propia extinción dinástica, todo orquestado por el amor que tanto había despreciado. El escenario estaba ahora listo para la escena que abriría nuestra historia. El féretro de piedras estaba sellado, pesado con el peso de su mentira. El viudo devastado estaba listo para desempeñar su papel público, y la ciudad de Lima estaba lista para llorar por una mujer que, en ese exacto momento, viajaba por caminos polvorientos, ascendiendo hacia el aire enrarecido de los Andes, hacia su renacimiento. La conspiración en su fase más peligrosa había sido un éxito absoluto. La muerte había sido engañada y la vida, por ahora, estaba a salvo. El despertar de Inés fue lento, un ascenso gradual desde un abismo oscuro y silencioso. El primer sonido que oyó no fue el doblar de las campanas de luto de Lima, sino el silbido del viento frío de los Andes. Su primera visión no fue la de un féretro, sino la de un austero techo de piedra. Por un momento de pánico, pensó que había sido enterrada viva, que el plan había fallado,
Pero entonces una mano gentil tocó su frente y vio el rostro arrugado y preocupado de su prima, la abadesa. El alivio fue una ola tan abrumadora que la dejó sin aliento. Estaba viva. Estaba muerta para el mundo. Estaba finalmente libre. Los meses que siguieron fueron un bálsamo para su alma herida. En el silencio y la simplicidad del monasterio, Inés se despojó de su identidad de marquesa como si fuera un apretado vestido de seda. Cambió los opulentos salones por un pequeño jardín de hierbas, la charla vacía de la corte por la compañía silenciosa de las monjas. Por primera vez en su vida, no era un objeto a ser admirado o evaluado, sino simplemente una mujer, esperando el nacimiento de su hijo. Cada día que pasaba, sintiendo la vida crecer dentro de ella, se sentía más viva que en todos sus años en el palacio. El nacimiento ocurrió en una noche fría, asistido por la abadesa y por una monja que había sido partera en su vida anterior. Lejos de los médicos y las ceremonias de la nobleza, Inés dio a luz a un niño sano y fuerte. Al sostenerlo por primera vez, lloró, no de dolor, sino de un amor tan puro y feroz que parecía llenar todo el universo. El bebé era la fusión perfecta de sus dos mundos. Tenía la piel color canela, los rizos oscuros de su padre y los ojos de su madre. Era la prueba viviente de que el amor podía, de hecho, crear milagros. Mientras Inés comenzaba su nueva vida, Mateo ejecutaba la última y más peligrosa parte de su plan en Lima. Tras la suntuosa farsa del funeral, permaneció en el palacio unas semanas más, desempeñando el papel del siervo leal y desconsolado. En ese tiempo, usó la inteligencia y los recursos que Inés le había dejado para forjar los documentos de su propia libertad, creando la identidad de un liberto que planeaba mudarse al norte. Estaba borrando su existencia, un paso a la vez, preparándose para convertirse en un fantasma. Su huida fue tan silenciosa como su vida. Una noche, simplemente desapareció. No hubo alarma, ni búsqueda. Para la casa Balcázar, ahora desprovista de su marquesa, la desaparición de un único esclavo letrado era un inconveniente, no una tragedia. Nadie conectó jamás su partida con la muerte de Inés. Mateo viajó al norte, luego al este, siguiendo una ruta tortuosa y peligrosa a través de las montañas. Su única guía era el mapa en su mente y la estrella de su amor tirando de él hacia adelante, hacia su familia. La reunión en el monasterio fue un momento de sagrada tranquilidad. Cuando Mateo finalmente llegó, polvoriento y exhausto, y vio a Inés esperándolo, no como una marquesa, sino como la mujer que amaba, sosteniendo a su hijo, el peso de una vida de sufrimiento pareció disiparse. Sostuvo a su hijo por primera vez, y en ese pequeño rostro vio el futuro. La familia que la sociedad les había negado había nacido, forjada en el fuego del peligro, el amor y el coraje. Habían desafiado a un imperio y habían vencido, creando su propio pequeño reino en un valle olvidado. Construyeron una nueva vida en una pequeña aldea bajo la protección del monasterio. Mateo, con su vasta educación, se convirtió en el maestro de la aldea, reverenciado por su sabiduría. Inés, libre de su título, se convirtió simplemente en Inés, una madre y una curandera, usando el conocimiento de Yemayá para cuidar de los enfermos. Criaron a su hijo, a quien llamaron Amador, en un ambiente de amor, libertad y conocimiento. Creció sin conocer las cadenas del prejuicio, un niño libre en una tierra de picos imponentes y cielo abierto. Años más tarde, las noticias de Lima llegaron hasta ellos, traídas por viajeros y peregrinos. El marqués de Balcázar había muerto, un hombre viejo, amargado y solitario, sin el heredero que tanto había codiciado. Su muerte marcó el fin del linaje principal de su casa. Su vasta fortuna, ahora sin un heredero directo, fue consumida en una guerra de litigios entre primos lejanos y finalmente dilapidada y perdida. El gran imperio Balcázar, en una sola generación, se desmoronó en polvo, exactamente como don Ricardo había temido. La verdad sobre Inés, sin embargo, nunca murió por completo. En Lima, se convirtió en el mayor de los escándalos secretos, una leyenda susurrada que se negaba a desaparecer. En las cocinas de los esclavos, era una historia de triunfo, la prueba de que el amor de uno de ellos podía derribar a los más poderosos. En los salones de los intelectuales y artistas,
Era una historia romántica y trágica de amor prohibido. La marquesa que eligió la libertad en lugar de una corona de espinas, un símbolo de rebelión contra las rígidas convenciones de la sociedad colonial. En el exilio, Amador creció como un príncipe de dos reinos. Inés le enseñó la historia de sus nobles ancestros españoles, a leer poesía en latín y a apreciar el arte. Mateo le enseñó la historia de sus reyes yorubas, los cuentos de los orishas y la dignidad de su sangre africana. Fue criado para entender que era el heredero de dos grandes culturas, que la sangre en sus venas era un puente, no una barrera. No era un bastardo, era la unión de dos mundos. Crucialmente, le contaron la verdad sobre su nacimiento. Aprendió sobre la crueldad de su abuelo, el marqués, sobre el coraje de su madre y sobre el estatus de su padre, un hombre de brillante intelecto que el mundo consideraba una propiedad. No lo criaron con odio, sino con un profundo e inquebrantable sentido de la justicia. Le dieron no solo conocimiento, sino una misión, que el mundo que había forzado a sus padres a una vida de secreto y huida era un mundo que necesitaba ser desafiado. La historia termina no con un final, sino con una promesa. Vemos a un joven Amador, de pie en una cumbre andina, mirando hacia el oeste, hacia el mar lejano donde se encuentra Lima. Es la síntesis de sus padres, posee la gracia de su madre y la fuerza silenciosa de su padre. En sus ojos no hay odio, sino una fría determinación. Es el portador de un secreto que podría sacudir el virreinato, el verdadero heredero de una fortuna perdida y el heredero de una gran injusticia. Y en su silencio sentimos la promesa de que un día regresará. Enterraron un féretro de piedras para preservar la mentira de un linaje, pero el amor de Inés y Mateo plantó una semilla de verdad que, con el tiempo, se convertiría en un árbol lo suficientemente fuerte como para derribar los muros de un imperio. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Es un testimonio del poder del amor para desafiar las convenciones más crueles y para crear un legado donde nadie pensaba que fuera posible. El amor de ellos demostró que ninguna dinastía está a salvo cuando el corazón de una marquesa decide que la verdadera nobleza no está en la sangre que se hereda, sino en el coraje de luchar para ser libre. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.